Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio a nuestra clase de escuela dominical. Vamos a tener un buen tiempo para saludarnos en un momento, abrazarnos, darnos la bienvenida. Pero por ahora vamos a tomar nuestros lugares para continuar con nuestra clase de escuela dominical en esta serie que hemos titulado El matrimonio y el evangelio, el gozo de servir al otro, los deberes del matrimonio. Así que vamos a orar para ponernos en manos del Señor en esta mañana, pedir su guianza, su dirección, su favor, por su gracia en esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por concedernos el privilegio de venir hoy en el día del Señor a celebrar la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, pero también, Señor, para meditar en tu palabra y en tu verdad. Oro, Señor, que el evangelio pueda ser predicado, exhibido, y que tu gracia, Señor, pueda también ser evidenciada a través, Señor, de la enseñanza. También, Señor, quiero pedirte para que nos des un espíritu enseñable, que podamos recibir la instrucción conforme a tu palabra, Señor, y que podamos ser instruidos según tu verdad. Padre, te pedimos estas cosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, esta es la clase número 6 de este curso de matrimonios, y para los que nos están visitando por primera vez en este curso o que no estuvieron en la clase pasada, dejamos la clase a la mitad porque desarrollamos en la clase anterior todo lo que tenía que ver con los deberes del esposo. Esta es una serie que hemos estado abordando y es acerca de cómo el evangelio modela un matrimonio conforme a la voluntad del Señor. Hemos hablado acerca de qué es lo que Dios quiere para el matrimonio, cómo el pecado arruinó el matrimonio, cómo Cristo redime el matrimonio. Y dentro de esos aspectos de la redención hemos estado viendo cuáles son los deberes de las esposas, de los esposos, que lo vimos la semana pasada. Y a manera de resumen podemos decir que un esposo debe modelar el amor de Cristo por la iglesia. Si ustedes tienen su folleto, sus notas, allí están siguiéndome. Un esposo debe lavar a su esposa con la palabra. Un esposo debe sustentar y cuidar a su esposa. Un esposo debe proveer para su esposa. Un esposo debe proteger a su esposa. Un esposo debe pastorear a su esposa. Debe ser celoso en el sentido bíblico de su esposa. Debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa de forma gozosa. Y finalmente terminamos diciendo que todo esto al final, más allá de un deber o una obligación moral, es algo que es modelado por Jesucristo en el amor sacrificial que nosotros vemos en el evangelio. Y hoy nos vamos a concentrar en la otra parte de estos deberes matrimoniales. Hoy vamos a hablar acerca de las esposas, cuáles son sus deberes conforme a la palabra de Dios y cómo el evangelio modela esos deberes. En primer lugar, vamos a leer Efesios 5, 22 al 24. Efesios 5, versículos 22 al 24. Para ver que una esposa tiene el privilegio de seguir y edificar el liderazgo de su esposo. Dice Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya vimos la semana pasada que en un matrimonio bíblico el marido está llamado a liderar con benevolencia y sacrificio a su esposa. Y oigan esto, la esposa tiene el privilegio de seguir su liderazgo. Observe que dije liderazgo benévolo y sacrificial, porque la esposa no es una esclava del esposo.
La Biblia dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo a la iglesia. Eso es un amor sacrificial, benévolo, que no busca lo suyo, que no es egoísta. Y en ese ideal resulta un privilegio para una esposa someterse a ese tipo de liderazgo. Algunas cosas que debemos decir de este tipo de sujeción es que es una sujeción no en el sentido activo, es decir, no es el hombre el que va a hacer que la esposa se sujete a él. Es ella quien ha de someterse al liderazgo de su esposo. Y eso es algo que parte precisamente del entendimiento de cuál es su rol. Ella nunca debe tolerar el abuso o el liderazgo tirano. Ella no debe ser forzada a hacer cosas que sean degradantes, desmoralizantes o deshumanizantes. Ella no debe ser forzada a hacer cosas que sean inhumanas, inmorales. Ella no debe estar callada o estar impedida de hablar. Nada de eso cualifica como sumisión bíblica. Ninguna de esas cosas que acabo de mencionar es sumisión bíblica. Y yo sé que en los tiempos que nosotros vivimos esa palabra representa un conflicto, sujeción. Y especialmente cuando se le atribuye a las mujeres, ¿verdad? Y todo esto que nosotros vemos del movimiento feminista y la reivindicación de los derechos de las mujeres, que no es algo que vamos a discutir aquí, pero que se ha elevado casi como a un embrismo en el que hay una lucha entre mujeres y hombres por una supremacía, por ver quién tiene el poder, por ver quién produce más, quién trabaja más. No estamos hablando de una sujeción ni en esos términos, pero tampoco en los términos machistas, en los términos en los que pecaminosamente un hombre maltrata, esclaviza, trata inhumanamente o obliga a la esposa a tener algún comportamiento inmoral. De nuevo, nada de eso cualifica como sujeción bíblica. Los esposos deben liderar de una manera que sea un gozo seguirlos y una carga, en el buen sentido, ser independientes. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos está asociado con lo que el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. El Señor está diciendo, contrario al yugo que ustedes tienen de los fariseos y de la religión de la época, Él les dice: yo soy un yugo ligero, yo soy un yugo fácil. No es algo que va a ser una tortura para ustedes. Seguirme a mí va a ser un gozo, va a ser un privilegio. Y en cierta manera eso es lo que debe ser el liderazgo bíblico en el matrimonio. No es seguir al esposo solamente porque es ciegamente el mandato, sino porque efectivamente es un gozo encontrarse bajo ese liderazgo. Es decir que si tuviéramos que redefinir la sumisión bíblica, diríamos que es ponerse gozosamente bajo el liderazgo de un esposo piadoso. Ponerse gozosamente bajo el liderazgo de un esposo piadoso. La mujer tiene una responsabilidad, no solo de seguirlo, pero de motivar y fortalecer a su esposo en su liderazgo, en el matrimonio, en la familia, como un todo, y también en la iglesia. Miren que esta visión, en verdad que es una visión contracultura, como nosotros decimos, pero es una visión que tiene mucho sentido a la luz del Evangelio. Eso es la iglesia para Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos en el contexto de la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos en el contexto del trabajo. Nos sometemos a un liderazgo. Algunos de esos liderazgos no los escogemos nosotros, nos tocan, ¿verdad? Pero uno espera que ese liderazgo sea benevolente, y cuando eso sucede, someterse a ese liderazgo resulta algo beneficioso, gozoso, que trae ánimo, en este caso, a la esposa en un matrimonio. Así que, habiendo sentado la base principal de lo que Pablo establece en Efesios capítulo 5, que las esposas deben someterse a sus esposos, vamos a avanzar y vamos a seguir viendo cuáles son otros deberes bíblicos de las esposas en los matrimonios conforme al Evangelio. En segundo lugar, diremos en cuanto a las esposas que una esposa tiene el gozo de ayudar a su marido. Génesis 1:28. Génesis 1:28
ahí después de la tablita de contenido de la Biblia. Perdón, ese es. Génesis 2:18. Gracias, Pablo. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Idónea. El matrimonio cristiano, o en el matrimonio cristiano, en el contexto del matrimonio cristiano, la esposa está llamada a respetar a su marido y, estamos aquí, ok. Está llamada a ayudar a su esposo gozosamente. Ella lo complementa y esa palabra es interesante porque detrás de ella está la idea de que la esposa debe ser la ayuda complementaria del esposo. Es decir, hay unas cosas que el esposo no podría hacer sin la ayuda de la esposa. Eso es lo que significa complemento. Ella fortalece sus debilidades, ella compensa sus falencias, ella se pone al otro lado de la balanza de modo que el matrimonio se haga equilibrado. Adán necesitó una ayuda idónea para él. La ayuda que solo Dios podía proveer. Y lo mismo ocurre, mis amados, con cada esposo que hay en este salón. Si tú estás casado o no te has casado todavía, independientemente de eso, nosotros necesitamos una ayuda idónea. Eso no solo es ayudarlo a hacer las cosas de su lista de tareas, no es como que mientras yo trabajo tú cuidas, no es en ese sentido solamente. No es en el sentido de mientras yo estoy trabajando, tú estás con los niños en casa, aunque ciertamente puede incluir eso, es más importante. Es una actitud consciente o una postura de apoyo, pero escuchen esto, de motivación continua a su esposo, alegremente sabiendo que juntos están llevando a cabo la misma tarea. Ella está motivando continuamente a que su esposo ejerza su liderazgo sabiamente. Y yo sé que eso representa un desafío para corazones caídos como los nuestros, porque tenemos una tendencia siempre a la recriminación, a trasladar la culpa, a hacer sentir mal al otro para sentirnos bien nosotros. Pero la ayuda idónea no solo es en el sentido físico, es en el sentido emocional, es en el sentido espiritual, es en todos los sentidos posibles que una esposa debe ser una ayuda para su esposo. Así que hemos visto, en primer lugar, las esposas deben someterse a los esposos gozosamente o, como lo redefinimos, ponerse bajo el liderazgo amoroso de su esposo. Y en segundo lugar, vimos que la esposa debe ayudar a su esposo. Pero también, Efesios 5:33, en tercer lugar, las esposas deben respetar a sus esposos. Y antes de que usted esté diciendo, mi amada hermana querida, pero los esposos también tienen que respetar a su esposa. Eso es implícito, ya nosotros hablamos de eso. Un liderazgo moldeado por el Evangelio en un esposo será un liderazgo que va a respetar la dignidad de su esposa. Así que está implícito que un esposo cristiano está respetando a su esposa. Y ahorita vamos a ver qué pasa si ese no es cristiano. ¿Cómo se daría la cosa allí si bueno, ella es cristiana, pero él no es cristiano, entonces no debería respetarlo? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Eso fue una pregunta, no fue una afirmación. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el matrimonio cristiano la esposa está llamada a respetar a su marido, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. El respeto de la esposa es una verdadera motivación para el liderazgo del esposo. Creo que fue la clase antepasada que lo dijimos, pero no hay nada más desmotivante para un esposo que el irrespeto de su esposa en cuanto a su liderazgo. Porque en cierto sentido es enrostrar la frustración de que no puede ni siquiera liderar lo que naturalmente está llamado a liderar. Y eso empieza a producir la sensación de que no sirve, de que su función no es, de que no es útil, de que no está haciendo las cosas correctas. Una esposa que irrespeta a su esposo, en verdad es una gran desmotivación
Pero lo contrario, una esposa que respeta a su esposo es una motivación para el liderazgo del esposo. Y miren cómo hay una relación recíproca, ¿verdad? Decíamos que la mujer debe someterse al liderazgo gozoso del esposo. Pero ¿cómo puede liderar el esposo gozosamente? Bueno, en la medida en que la esposa respeta a su esposo. Entonces una esposa que respeta a su esposo tiene a un líder que está gozosamente liderando y eso empieza a nutrirse mutuamente. Y empieza a generarse lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, que es la dinámica de un matrimonio cristiano, el ideal de un matrimonio cristiano. Es así como funciona. Es como un círculo, ¿verdad?, que se va retroalimentando. La falta de respeto de una mujer, de nuevo, debilita en gran medida el ministerio de su esposo. Lo debilita. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese respeto? Bueno, hay muchas formas en las que se manifiesta, pudiéramos mencionar que ese respeto se manifiesta, pero creo que la más importante tiene que ver con la forma en la que ella honra su posición, en la que ella puede, por lo menos, ser consciente y hacer visible el hecho de que ella ciertamente está respetando su liderazgo. Pablo habló de eso en 1 Corintios capítulo 11. Había una actitud entre las hermanas de Corinto y era que ellas en el culto público estaban afrentando a sus esposos. Como parte de la cultura de Corinto, las mujeres debían cubrir su cabeza como una señal de que estaban casadas y que estaban sujetas a una autoridad. Entonces lo que estaban haciendo ellas era en cierta medida dejar de comunicar eso y actuando de manera tal que las personas que las veían a ella, era como si de verdad no tenían esposo, como si vivieran como solteras. Y eso, dice Pablo, que estaba afrentando la autoridad del esposo y estaba socavando también la comunión dentro de la iglesia. Había un irrespeto flagrante porque ella no estaba dando evidencias de que ciertamente estaba sometida al liderazgo de su esposo. Eso, en términos más específicos, podrá tener que ver con la manera en que se comunican, con la forma en que hablan, con la forma en la que sus relaciones en público están mandando un mensaje o comunicando un mensaje de respeto. Una esposa que manda a callar a su esposo en público, eso es una evidente falta de respeto. Y no significa que no tienen una diferencia, pueden tener una diferencia, pero siempre hay formas de resolver esa diferencia. ¿Verdad? Si yo tengo una diferencia con mi esposo, dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, voy a esperar el momento oportuno para poder manifestar respetuosamente esa diferencia. Pero algo que no puede hacer o no debería hacer una esposa cristiana es, mira, cállate, que eso que tú estás diciendo no es así. Y en cierta manera eso es socavar la autoridad del esposo. Y muchas otras formas, el usurpar la autoridad en algunas ocasiones, el tomar un lugar de autoridad para ya sea tomar decisiones o hacer determinaciones pasando por encima de la autoridad de su esposo. Entonces, esas cosas en cierta manera están comunicando señales de irrespeto y están violentando este llamado que el Señor está haciendo a las esposas de respetar a sus maridos. Ahora, planteamos la pregunta, ¿y qué pasa si el marido no es cristiano? Muy probablemente vayas a enfrentarte a cosas con las que no vayas a estar de acuerdo. Bueno, muy probablemente no, muy seguramente te vas a enfrentar a cosas con las que no vas a estar de acuerdo. Vas a querer que se calle de verdad cuando está diciendo cosas que tú sabes que no están conforme a la palabra de Dios. Vas a sentirte incómoda cuando se esté expresando él del evangelio, de ti mismo, de forma soez. Pero siempre habrá una conducta adecuada para nosotros responder a ese tipo de comportamiento. Nosotros podemos ver eso en 1 de Pedro 3, porque creo que Pedro aborda el tema de las hermanas cristianas que estaban viviendo con esposos no cristianos. Y en el capítulo 3, él dice, versículo 1, asimismo, mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿a qué se refiere con los que no creen? Pues los maridos que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta
¿qué? Casta y respetuosa. ¿Y cómo se manifiesta ese respeto aquí en Pedro? Ya hemos dicho dos señales, ¿verdad? El tema de comunicarse y el tema del respeto a la autoridad, pero aquí Pedro nos da otra. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y dice a los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, aquí le está hablando a los maridos creyentes, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, es decir, no aprovechándote de esta actitud casta y respetuosa. Pero llama la atención cómo Pedro conecta, por ejemplo, la manera en la que la mujer comunica acerca de su vestido o su cuerpo respeto a su propio marido, ¿verdad? Una mujer casada, en cierta manera, está enviando un mensaje también en la manera en que se atavía. Y no vamos a hablar de ropa específicamente, ¿verdad? Pero una mujer que exhibe el cuerpo para alguien que no es su esposo es una forma de respetar a su esposo. Y yo sé que en la cultura en la que nosotros vivimos, un esposo puede salir muy orgulloso mientras exhibe su esposa a otros. Pero eso es un problema grave del liderazgo de su esposo, ¿verdad? Pero una esposa debería entender que, mira, yo quiero estar bien linda, bonita para mi esposo. Me interesa la apreciación de mi esposo. Quiero ataviarme, quiero arreglarme, quiero que él pueda encontrar gozo precisamente en lo que está viendo. Pero no hay ninguna motivación de yo quiero exhibir esto para ver con qué otros tengo opción. Entonces, por eso Pedro conecta el hecho de que en una cultura como la que predominaba en la época en la que él escribió y que sigue siendo peor en nuestro tiempo, las mujeres usaran también su forma de vestir, su forma de ataviarse, su forma de caminar, su forma de conducirse, como una manera también de transmitir respeto a su esposo. Y hermanos, yo sé, hermanas especialmente, que estoy caminando en un terreno que como blando, porque posiblemente algunos estén pensando como que ¿acaso se va a legislar la forma también en la que yo debo ponerme tal o cual tipo de ropa? No, pero en cierta manera si tú estás unida en matrimonio, eso condiciona incluso la forma en la que nosotros estamos o ustedes están comunicando hacia afuera, si están casadas o no están casadas, si pertenecen o están unidas a un esposo o no están unidas a un esposo. Y parece que es a eso a lo que Pedro se está refiriendo. Pero para volver al punto, si es un matrimonio mixto, hay una forma casta y respetuosa de disentir. Y esa forma casta y respetuosa de disentir va a comunicar algo a ese esposo no creyente. Yo no voy a agravar la situación, yo voy a tratar de que con sabiduría él pueda ver que yo estoy respetando su liderazgo, que no me estoy creyendo superior, que estamos unidos en matrimonio y que mi esperanza es que él pueda conocer del Dios que yo he conocido. Y estoy teniendo eso en mente todo el tiempo. Y cómo lo que digo, lo que hago, lo que pienso, cómo actúo, cómo me comunico con Él, está contribuyendo a eso, a que Él pueda ver a Cristo, que pueda ver el Evangelio, que pueda ver sabiduría, que pueda ver que realmente ahí hay un corazón transformado. Que cuando tengo todos los motivos para responder violentamente, no respondo violentamente. Que cuando tengo todos los motivos para responder con palabras y agresiones, no estoy respondiendo con agresiones. Que cuando tengo todos los motivos para devolver mal por mal, no estoy devolviendo mal por mal. Pastor, pero ¿cómo se hace eso? Pues mirando al Evangelio de Jesucristo, porque Él, y eso es lo que sigue en Primera de Pedro, padeció todas estas cosas para darnos ejemplo a nosotros. Así que no es una forma de sufrimiento psicológico, como de... me estoy muriendo por dentro, que quiero reventarle un plato, pero no lo voy a hacer porque soy cristiano. No, es como el Evangelio empieza a modelarme ahí, en esa relación mixta, el hecho de que Cristo fue ultrajado, maltratado, con el propósito de ganar a aquellos que le maltrataban, le ultrajaban y que lo llevaron a la misma cruz. Y hermanos, eso requiere una dosis alta del Evangelio. Por supuesto, una dosis muy alta del Evangelio. Y por eso precisamente usted está aquí hoy.
Por eso nos enfrentamos cada día a la palabra de Dios, por eso nos exponemos a la palabra de Dios, porque queremos que por esa palabra de Dios nosotros podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en un área como esta. Seguimos, porque cada punto es más complejo. Si ven que es más fácil hablar de los esposos, porque bueno, yo soy esposo, pero cuando uno tiene que hablar de las esposas, uno tiene que estar cuidado. No, yo no quiero que ustedes piensen que estoy dando mis propias opiniones, queremos tratar de ver qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si pudiéramos limitarnos solo a leer los versículos, créanme, haríamos eso solamente, ¿sí? Pero estamos tratando de ponerlos en contexto y que eso vaya iluminando nuestro entendimiento. Muy bien. Una esposa bajo la providencia de Dios, además de respeto, ya lo hablamos, este es el otro punto, debe engendrar hijos y ser cuidadora principal. Debe engendrar hijos y ser cuidadora principal. Mira, todo esto que estamos hablando aquí son descargas de 500 voltios para feministas. Criar hijos. ¿Qué? Criar hijos. ¿Acaso Dios me hizo a mí para que yo esté ahí en una casa criándole hijos a un tipo? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores como una consecuencia de la caída en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No es que fuera una consecuencia del pecado que la mujer tuviera que engendrar hijos. El Señor había dicho en Génesis 1 y 2 que el propósito del matrimonio era la procreación. El matrimonio, lo que el pecado hizo fue hacerlo difícil, doloroso. Pero hay algo importantísimo que nosotros vemos en el versículo 15, en la promesa de redención de Génesis. Pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y eso es un pasaje que está prefigurando lo que sería la venida del Señor Jesucristo, o anunciando quien nacería precisamente de una mujer y quien al final sería quien destruiría a la serpiente, que es Satanás. Pero también vemos eso en el Salmo 127. Salmo 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, en vano la guardia. Pero miren lo que dice el 13: aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, que parte de la bienaventuranza de ser un hombre y en este caso una mujer también es poder tener hijos, poder engendrar hijos. Y un pasaje más en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2, 14 y 15, que es donde nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo. En este punto, 1 Timoteo 2, versículos 14 y 15. En el contexto, Pablo está hablando acerca de un conflicto que había en Éfeso, de algunas mujeres que querían asumir una posición de liderazgo, al parecer influenciadas por la cultura de Éfeso, que daba culto a las mujeres, y algunas de ellas eran profetisas, pitonisas, y tenían cierta autoridad para la enseñanza. Y Pablo dice: miren, la enseñanza es algo que está al menos pública, reservada para los varones. Y dice en el versículo 13: porque Adán, y ahí da la razón, fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el 15 dice algo un poco extraño:
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Eso es un pasaje un tanto difícil de interpretar, pero la idea aquí parece ser, Pablo está argumentando el por qué la enseñanza pública en la iglesia debía ser algo administrado por los hombres. Y él dice, porque la mujer fue engañada y no Adán. En cierta manera, parte de la razón es, en la creación Dios diseñó las cosas para que fueran de esa manera, el pecado intentó distorsionarlas y la mujer fue engañada por la serpiente, abriendo una puerta a la vulnerabilidad. Pero el apóstol Pablo luego dice que ella se salvará engendrando hijos. Y eso suena extraño porque uno dice, ¿cómo así? ¿Acaso el parir, en el caso de las mujeres, o el tener hijos es lo que va a hacer que nosotros entremos al cielo o que las mujeres entren al cielo? ¿Y qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? Bueno, no puede ser que la Biblia se esté refiriendo a eso, a que parir sea redimir los pecados de las mujeres en este caso, porque eso haría que la salvación fuera por obras y no por gracia. O sea, en vano murió Cristo. ¿Por qué? Soy estéril. No puedo salvarme. El Señor no quiso que yo tuviera hijos. Y entonces, ¿me voy al infierno? Pues no, porque no está hablando de ese tipo de salvación. La salvación es solamente por la fe. Y entonces, ¿a qué tipo de salvación se está refiriendo? La mayoría de estudiosos del tema, a juzgar por el contexto, parecen dar la idea, y aunque hay múltiples posiciones, de que es una especie de redención en cuanto a la dignidad. De la misma manera que la dignidad de la mujer fue manchada por la caída, entonces el tener hijos o el engendrar hijos es una reivindicación de esa dignidad. Pero especialmente porque de la misma manera que a través de la mujer entró el pecado, es a través también de engendrar hijos que las mujeres piadosas pueden reivindicar o pueden enseñar la redención a esos hijos que ellos están trayendo al mundo. Es como parte del ministerio de saber que un hijo que nace de un vientre de una mujer cristiana es un hijo que va a ser instruido y enseñado en la gracia del Señor, y esa es una forma como de reivindicar o salvaguardar o de limpiar su imagen. Lo estoy diciendo entre comillas porque no es algo propiamente así, pero es como una forma de corregir la falta. Y no es que sea corregir en el sentido estricto, pero más o menos para que estén ustedes entendiendo la idea. Una mujer cuando engendra está trayendo al mundo a alguien que va a ser enseñado en la verdad, y eso es una forma de transmitir redención cuando a causa de ella había entrado el pecado. No en vano, nosotros vemos que Jesús nace del vientre de una mujer. Es decir, el Redentor nace de una mujer. Y nosotros podemos ver eso. De hecho, Pablo alaba a Timoteo y a la mamá de Timoteo y a la abuela de Timoteo, porque ellas enseñaron a Timoteo las Escrituras, y Timoteo fue, imagínate, un gran pastor puesto por Pablo en el servicio. Y eso es una manera en la que las mujeres están reivindicándose, o la mujer en el sentido de género está reivindicando su imagen para con Dios. De nuevo, yo entiendo que eso es un pasaje difícil, pero eso parece ser la idea más aproximada. Algunos tienen otras posiciones, tal vez un poco más alejadas del contexto, pero a juzgar por lo que Pablo está diciendo, parece que esa es la idea más aproximada. Mi amada hermana, de verdad, el hecho de tener hijos es un privilegio, porque es el privilegio de poder enseñar el Evangelio a otra generación. La forma más segura de pasar el Evangelio de una generación a otra es a través de tener hijos. Ahora bien, hay una discusión, ¿verdad?, acerca de cuántos hijos voy a tener, qué pasa con los métodos anticonceptivos. Entonces, que si yo voy a levantar una generación que sirva para la gloria de Dios, ¿significa eso que debo tener 75 hijos para poder tener una iglesia? ¿Cierto? O 11 para completar un equipo de fútbol. ¿Cuál es el número? Bueno, ese no es el punto de esta clase, pero creo que es algo que pudiéramos hablar en otro momento y que tiene que ver más con entender los tiempos que vivimos, con la manera en que pueden comunicarse como matrimonios, con la forma en la que estamos motivados a hacer las cosas para la gloria de Dios, e incluso, como decía Pablo, con la venida del Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo decía al final del capítulo 7, si algunos están casados, vivan como si no lo estuvieran y no se casen porque los tiempos son bien difíciles. Y si en algún momento tienen que correr ustedes solos. O sea que Pablo está considerando que en cierta manera el leer los tiempos nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de ese tipo. ¿Cuántos hijos nosotros podemos, estamos en la capacidad de tener? ¿Verdad? Mis hermanas, amadas del Señor. El no tener hijos, o lo que se conoce como esterilidad voluntaria, como decir, yo me voy a casar, pero yo no voy a tener hijos. ¿Por qué? Porque no quiero estorbo en mi vida, porque no quiero, eso no es algo que tenga mucho peso en las Escrituras. Si por la voluntad de Dios tú no puedes concebir, queremos asegurarnos que ha sido por la voluntad de Dios. Habrán otras maneras, ¿verdad? Entre ellas la adopción y otras formas en las que pudiéramos poner en ejercicio esa maternidad redimida. Pero esa esterilidad voluntaria no tiene peso en las Escrituras. No hay categoría para esa esterilidad. Engendrar y cuidar hijos es uno de los principales propósitos del matrimonio y por tanto es una norma para las parejas cristianas. Tener responsabilidad primaria por los hijos, escuchen esto, no significa que la esposa no pueda hacer más nada sino criar. Una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, es que la mujer trabajaba con sus manos, cultivaba en la casa y hacía lo posible por contribuir también a la economía sin descuidar a su marido. Si puedes tener un trabajo, a sus hijos, si puedes tener un trabajo con el que puedas equilibrar ambas labores, pues no hay ningún problema entendiendo que la prioridad es la crianza. Pero si en algún momento el trabajo entra en un conflicto con esa crianza, eso entonces se empieza a hacer una área de reevaluación, ¿verdad? Yo tuve hijos, pero como ponía el ejemplo, más o menos exagerado la clase pasada, pero soy militar enviada a la zona de guerra en Afganistán y veo a mis hijos cada 2 años. Y mientras están con mi tía, con mi abuela, qué sé yo. Bueno, eso es un tema de, ven acá, tú necesitas ser militar enviada a zona de guerra en Afganistán. No habrán otras formas en las que tú puedas también contribuir y habría que pensar qué es lo que estás persiguiendo realmente, cuál es el verdadero, qué es lo que está definiendo tu feminidad o tu maternidad en este caso, o el sentido mismo de la vida, solo por poner un ejemplo. Entonces, no significa que la mujer no trabaje necesariamente, sino que su prioridad es el hogar, incluyendo los hijos. Su prioridad es el hogar, incluyendo los hijos. Vamos bien hasta aquí. Yo espero, yo estoy tranquilito que aquí estemos creyentes reunidos. Proverbios 3:16 dice, considera la heredad en cuanto a la mujer virtuosa y la compra negociante. Y planta viña del fruto de sus manos, laboriosa, con visión. Una mujer así es una gran bendición para un esposo, ¿cierto? Pero especialmente para unos hijos también. Una esposa debe ser laboriosa y fructífera en el hogar. Proverbios 31, todo el capítulo. Laboriosa y fructífera. Y miren lo que dice Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, no borrachonas, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es uno de esos pasajes que uno no tiene que explicar. Las ancianas enseñen a las más jóvenes, ya sea que estén casadas o no, o que se vayan a casar, ¿a qué? Amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. E insisto, por eso este feminismo radical no es compatible con la palabra de Dios.
esta posición que nosotros vemos hoy proliferar en el ideal de una mujer no es algo que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. De modo que las mujeres cristianas deben tomar una decisión. O van a guiar su feminidad por la palabra de Dios, o van a modelar su feminidad por la cultura que a menudo cambia. Y alguien dirá, oh, pero es que eso era en ese tiempo que Pablo estaba diciendo eso, porque eso eran los tiempos antiguos, pero los tiempos han cambiado. Ok, ¿y qué más cosas han cambiado? Porque en los tiempos antiguos murió Cristo, si quieres no lo necesitamos ahora. Porque en los tiempos antiguos el Señor demandaba que su pueblo fuera santo, pues si quieres no lo necesitamos ahora. Vamos a escoger qué cosas de la palabra de Dios vamos a asumir como verdaderas y cuáles no, en base a lo que nos conviene o a lo que se acomoda a nuestra cultura o a lo que nosotros queremos que suceda, para nuestro propio beneficio. La palabra de Dios no cambia. Esa es la razón por la que seguimos leyendo el mismo libro después de tantos años, porque su palabra es inmutable y está vigente y estará vigente por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Habiendo hecho entonces esa aclaración, ¿verdad? Veamos qué es lo que implica este mandato de las Escrituras esta instrucción de las Escrituras como los deberes para las mujeres. El dominio principal de la esposa es el hogar, la familia. Esa es su área principal de acción. Conforme el esposo es advertido de trabajar duro para mantener la familia, esposos que están aquí, ya le dimos palo bastante la semana pasada, ¿verdad? Vamos a dejarlo quieto. La esposa está llamada a ser diligente en el hogar. ¿Eso qué quiere decir? Tú no puedes reclamar, si tú eres un esposo creyente, este mandato a tu esposa si tú no estás siendo diligente en proveer. Mira que la Biblia dice, así en ese tono piadoso, mi amada esposa, que tú tienes que cuidar la casa y someterte y estar aquí, tú no tienes... Sí, pero tú estás cumpliendo tu tarea, estás siendo diligente en proveer. Y eso hay que empezar a ser consciente de eso. Si yo voy a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo, yo entonces debo entender cuál es mi deber y mi rol también, y cuál es el que debo esperar, en este caso bíblicamente, de mi esposa. Esta característica ocupa un lugar prominente en el perfil de una esposa virtuosa. Basta leer Proverbios 31 para ver todas esas virtudes que nosotros vemos allí. El marido siempre tiene la comida, los hijos siempre están cubiertos, siempre hay ropa dispuesta. Si es invierno hay ropa para invierno porque ella los cuida del frío. Todo eso que nosotros vemos en Proverbios 31, que es la descripción de una mujer virtuosa, es esa descripción clara de la laboriosidad en las esposas. Pero seamos claros sobre las razones. No es laboriosa para la conveniencia del marido, pero tampoco para el orgullo de la esposa, sino para el bien de un ambiente matrimonial piadoso. O sea, esto no es porque me conviene, porque me estoy ahorrando pagar una muchacha de servicio en la casa. Nos estamos ahorrando una niñera. No. Es porque estamos ambos contribuyendo a que esa familia en la que hay hijos implicados puedan tener las condiciones adecuadas para que puedan crecer, desarrollarse, conocer la palabra de Dios, ser edificados en un ambiente piadoso, para que puedan disfrutar de una vida tranquila. Ese es el propósito, tanto yo como tú, como nuestros hijos. No es otro. No es el beneficio personal. Donde los hijos puedan crecer con un enfoque cristocéntrico y la pareja pueda mostrar hospitalidad también a otros. Como tú, cuando traes a otros y ven ese entorno de familia, cómo eso está modelando también el Evangelio a los que no conocen a Cristo, cuando están viendo esa dinámica familiar, cómo eso está comunicando acerca del Evangelio. Ahí la hospitalidad se convierte en una gran bendición. Especialmente para matrimonios jóvenes o para personas que no se han casado, que podamos recibir en casa, para incluso adolescentes. Miren, nosotros no somos perfectos, pero esta es la manera en la que nosotros vivimos. Y esa hospitalidad empieza a modelar el Evangelio
trabajando en la familia. Además de eso, siguiente punto, una esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. 1 Corintios 7, 2 al 5. Este pasaje ya lo vimos relacionado con los esposos y ahora lo vamos a ver relacionado con las esposas o aplicarlo a las esposas. Es la misma idea, pero voy a leerlo de todas maneras porque yo sé que el encabezado se ve así como que... Miren lo que dice el versículo 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Oigan esto, pero tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro. Hablando exactamente de los deberes conyugales, no se nieguen el uno al otro, a no ser, el único motivo, obviamente razones fisiológicas, pero también a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración intensa, es en el original, probablemente asociada al ayuno, oración y ayuno, y volved a juntaros en uno, ¿para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pasaje claro, para esposos y para esposas. Esa es la misma idea para hombres y para mujeres. En 1 Corintios, Pablo indica que su cuerpo, mi amada hermana, ya no es tuyo, sino también de él. Y obviamente el de él ya no es de él, sino tuyo. Y yo sé que tú vas a decir, sí, pero él gana más que yo. En este intercambio, él gana más que yo. Si mi cuerpo es de él, eso no es gran cosa. Pero no, yo creo que Pablo lo está diciendo en un sentido de intimidad que no se puede experimentar en ningún otro grado. Él tiene autoridad sobre ese cuerpo y es para ser usado para su beneficio, su placer, su edificación. Su cuerpo o tu cuerpo ahora es de él, como el cuerpo de él ahora es tuyo para los mismos propósitos, tu beneficio, tu placer, tu edificación. De la misma manera que sucede para el esposo, sucede también para el esposo. Y escuchen, eso no solo significa relaciones sexuales, no es solo algo que se aplica a las relaciones sexuales. Por ejemplo, ¿eres sensible a sus peticiones? ¿Estás dispuesta a comprometer o acomodar la frecuencia si es necesario? Y esas son cosas que obviamente se dan, como dice el versículo 3, con mutuo consentimiento o con mutuo acuerdo. Es más, tienen una relación de comunicación de tal manera que esas cosas puedan ser habladas con toda claridad. Y si esa es un área en la que tal vez están teniendo dificultades, están en la disposición de buscar ayuda tal vez de otros matrimonios cristianos maduros que ustedes puedan decir, mira, nosotros estamos batallando con esta área y quisiéramos poder trabajar en eso de una manera más bíblica. Entregar su cuerpo a Él es importante por muchas razones, para ayudarlo a evitar la tentación en una cultura sobresexualizada, por el bien de construir la intimidad, por el bien de la relación y para la satisfacción del esposo. Y todo eso en viceversa, porque no solo los hombres somos tentados en esa área, también lo son ustedes, mis amadas hermanas. Y si la Biblia dice que la ausencia de intimidad conyugal es una puerta abierta para la tentación pecaminosa que lleva a la fornicación, yo creo en la palabra de Dios. O sea, no pienses que tú tienes un superpoder en el que puedes controlarlo todo y decir, no, yo tengo autocontrol. No, porque la palabra de Dios nos dice, somos débiles, la carne es débil y si no hay ningún motivo, eso puede ser una puerta abierta para la tentación. Ahora, eso no debe llevar a los esposos a aprovecharse de esa situación, como tampoco a las esposas a aprovecharse de esa situación. Pero hay dos extremos ahí. Los esposos son tentados a querer tal vez una mayor frecuencia, a querer tener mayor control, al egoísmo. Las esposas son más tentadas a la manipulación emocional. Es decir, mira, yo no estoy dispuesta
¿Por qué? No por nada, pero sí hay algo. Yo no, me duele la cabeza hoy, tengo dolor de muela, me duele la espalda, me duele no sé qué. No quiero, me duermo de espalda. Y al final puede ser que en el fondo tú quieres algo. Puede ser algo material, o puede ser algo espiritual, o puede ser algo emocional. Pero es como que si no me das eso, no va a pasar nada entre nosotros. O sea, las mujeres son más tentadas a la manipulación, los hombres más tentados al egoísmo, consecuencias del pecado al fin y al cabo. Pero hay una forma en la que el Evangelio nos acerca. Y nos acerca como, bueno, haciéndonos ver que hay un placer mutuo, que hay una unión en la que estamos reflejando algo que no se refleja de ninguna otra forma, dos cuerpos que están siendo uno. Eso se da dentro de la bendición del matrimonio y eso es una gran bendición. Es placentero, es un regalo del Señor. Entonces, hay un sentido en el que nosotros podemos ver eso desde una perspectiva redimida y no necesariamente irnos a los extremos pecaminosos. Vamos bien, yo estoy notando como un silencio sepulcral aquí, una seriedad como tan, los hombres están todos como, ¿cierto? ¿Sabe que las mujeres son más espontáneas para transmitir? Ellas miran, codean, nosotros miramos para otro lado, cuando queremos como que, sí, como que, es verdad, es así. Entonces debe ser por eso que tenemos ese ambiente, porque la semana pasada las mujeres estaban como más relajadas y los hombres como más, sí, amén, así es, ¿verdad? Los hombres son más humildes para recibir eso, sí, ¿verdad? Eso es. Vamos a ver los últimos dos que nos quedan aquí. Una esposa debe cultivar un espíritu hermoso. Me encanta eso. Una esposa debe cultivar un espíritu hermoso. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro 3, en el ornato de un espíritu afable. El ornato es en la decoración que da el espíritu afable, tranquilo, amable, hermoso, apacible. El deber de una esposa hacia su esposo y la familia no es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Es de primordial importancia para cada mujer cultivar la piedad. Habrá una tentación constante a ser atraídos a la definición del mundo de la feminidad, ya lo mencionamos. Enfocarse exclusivamente en la belleza física o excesivamente en la apariencia física. Sin embargo, las Escrituras advierten esto, y es el énfasis de cultivar un carácter piadoso, respetuoso. Y eso se hace evidente, siempre es evidente, en el trato, en la forma del trato. Las mujeres, dice la palabra de Dios, por el diseño del Señor, son caracterizadas por ser un vaso frágil. Y no en el sentido de debilidad, sino en el sentido de lo que representa la feminidad bíblica, de un espíritu delicado. Pero tú a veces ves esposas que se relacionan con su esposo como si fueran dos compadres mecánicos. Habla, pásame eso ahí, tira para acá, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y es como, dices, es como que, sí, son dos compañeros de taller. Si usted alguna vez ha ido a un taller mecánico, usted sabe cómo se tratan los de un taller mecánico, ¿cierto? Bueno, a veces hay casos, ninguno aquí, por suerte, en donde uno ve al esposo todo delicado con la esposa, como que todo, ve mi amor, siéntate por aquí, claro que sí, y uno ve a la esposa como que, como toda así, como toda, y uno dice, espérate, no debería ser como que ella más como él, ¿sí? Entonces, creo que en cierta manera esa piedad que se cultiva se va a reflejar en un carácter que al final va a estar relacionado con ese trato, ¿verdad? Y finalmente, la esposa debe ser discípulo de su esposo. Efesios 5, 26, 27, lo leímos la clase pasada. El esposo debe enseñar
las escrituras a su esposa, debe enseñarle la verdad, debe lavarla con la palabra, dice la Biblia. Una esposa debe generalmente considerar a su marido su maestro primario en las cosas del Señor. Maridos, eso nos lleva también a ser humildes. Si yo no sé, mija, la verdad, déjame averiguar eso porque no sé. Pero queremos ser una zona segura para nuestras esposas, mis hermanos que estamos aquí casados. Las esposas tienen diferentes niveles de conocimiento teológico y no todas estarán naturalmente dotados, no todos nosotros estaremos dotados de enseñanza. Sin embargo, debe ser fiel y diligente en desarrollar su nivel de conocimiento y aplicarlo a la vida de la familia. Debe ser el objetivo de la esposa ser enseñada y discipulada por su esposo y apoyarle en su esfuerzo por cumplir ese rol. Si tú tienes más conocimiento que tu esposo, ¿cómo puedes usar ese conocimiento para animarlo a él a crecer en conocimiento? ¿Sí? Y no tomar la actitud de presta pa' ver, hombre, eso no quiere decir eso. Eso es esto y esto. No, es como yo puedo tratar de llevarlo a él, a que él pueda animarse y tener el conocimiento suficiente para poder liderar a la familia. O cómo yo puedo, en este caso si tú eres mujer, usar mi conocimiento de manera sabia y no mostrándole que yo sé más, que yo soy, sino que por el contrario yo estoy animándolo para que él pueda ejercer el liderazgo. Mira, eso anima muchísimo a un esposo, lo anima muchísimo. El esposo sabiendo que tú tienes más conocimiento, pero que con todo y eso tú lo estás empujando amorosamente. Porque una cosa es empujar y otra cosa es empujar amorosamente. ¿Ustedes entienden la diferencia? O sea, empujar está fregado. O sea, ¿cómo tú no sabes eso? ¿Verdad? Te deja ganar del hermano fulano, que ese hermano sí. Yo veo que el hermano fulano, ese hermano con su esposa así, que acabas de decir. Que normalmente la respuesta pecaminosa a esa pregunta es, entonces vete con el hermano fulano, que te enseñe. Y yo sé que eso va a requerir paciencia, pero ahí es precisamente donde está obrando el carácter. Cómo yo estoy animando a mi esposo para que él pueda ejercer un discipulado mucho más activo. En conclusión, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el único y absoluto y precioso gozo de venir y servir como esposo y como esposa. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos dicho acerca de los esposos se reduce en una cosa: servicio con amor. Y todo lo que hemos dicho al respecto de la esposa se resume en una cosa: servicio en amor. Mis amados, el Evangelio reduce la relación matrimonial a una sola cosa: servirnos en amor los unos a los otros. Servirnos en amor los unos a los otros. Dice el pastor José lo que él sueña el día en que llegue una pareja a consejería diciéndole: tenemos un problema, que es que yo quiero servirle a mi esposo, pero él no me quiere dejar servirle a él. Y el esposo dice: no, pero es que yo soy quien tengo que servirle. No, pero yo también quiero servirte. Imagínate ese problema. Y es en ese sentido, mis amados hermanos, y es allá hacia donde nosotros queremos llegar. No es una competencia arrogante por el servicio. Es que definitivamente el exponernos tan claramente al Evangelio y a las Escrituras y a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos modela una sola cosa: yo quiero, si soy un esposo, servir, amar sacrificialmente a mi esposa, hacer lo que yo tenga que hacer, aunque me cueste. Y eso debe llevar a una esposa a decir: yo quiero estar bajo ese tipo de liderazgo. Yo quiero someterme a ese esposo tan amoroso y tan servicial. Oh, hermanos amados, que Dios produzca eso en los matrimonios de esta iglesia. De modo que quienes vean estos matrimonios puedan decir: ciertamente esta gente es distinta. Parece que Cristo está morando en ellos. Yo quiero eso para mi vida, para mi matrimonio. Si eso es el Evangelio, eso es lo que yo quiero. Porque de la misma manera que vimos en Tito, que la conducta irrespetuosa, no casta de las mujeres puede comunicar algo malo del Evangelio, que blasfemen de la palabra de Dios, lo contrario también funciona.
Cuando nosotros vivimos un matrimonio conforme a la palabra, eso comunica al mundo que ciertamente Dios ha transformado nuestros corazones. Y esa es la meta. Eso es un matrimonio para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por esta clase de escuela dominical. Y gracias por los matrimonios aquí representados. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y nos concedas, Señor, la gracia de poder reflejar a Cristo en nuestras relaciones matrimoniales. Que los esposos que están aquí, incluso los solteros, Señor, que están aquí, puedan ver en Cristo el modelo perfecto, Señor, de esposo. Uno que se entrega sacrificialmente en amor. Y que las esposas, Señor, puedan de la misma manera asumir la actitud que nosotros vemos en la palabra de Dios. No guiadas por el pensamiento de la cultura de este mundo, que sabemos, Señor, que va cada vez más de mal en peor, sino guiadas por la bendita palabra de Dios. Y sabemos que eso representa un sacrificio, que representa, Señor, tener que deconstruir cosas que la sociedad y que el mundo ha moldeado en nuestra mente, pero que al final es un yugo mucho más ligero. Porque, Señor, tú eres nuestra ayuda y siempre será mejor hacer tu voluntad que cualquier otra voluntad. Así que, Padre, gracias te damos y oramos que nos siga fortaleciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 15 minutos para saludarnos, hermanos míos. Hay café afuera y volvemos para el servicio de adoración a las 10:22.